Hola, soy Antonio Sela. En este vídeo vamos a ver ejemplos de control con modelo interno en el caso de fase mínima con MATLAB. Vamos a diseñar controladores y simularlos para ver su respuesta temporal y en frecuencia cuando no hay ni retardo ni ceros en el semiplano derecho. Vamos a ver estos ejemplos. Entonces empecemos con el ejemplo 1 y luego haremos el 2 y el 3. En el ejemplo 1 yo tengo el proceso 4 entre s más 1 y mi objetivo es acelerar este proceso 4 veces. A mí me gustaría un modelo de referencia 1 entre 0,25 s más 1. Pues aquí tengo G, el modelo de referencia tiene ganancia 1 y el polo en 4. Y entonces la metodología me dice que si Q es la inversa de G por el modelo de referencia, sale esto de aquí, es realizable. Aquí tengo un código que presentaría un error en caso de que Q no fuera realizable, con lo cual, una vez he elegido M, ya tendría finalizado el control con modelo interno. Simularía el Q y el G en el diagrama de bloques del IMC y esto sería lo único necesario para la implementación explícita del diagrama de bloques. Obviamente, G por Q, claro, pues se simplificará la inversa de G y dará M, como podemos comprobar. O sea, son idénticos y, como hemos dicho, el diseño IMC estaría terminado y nosotros deberíamos comprobar su respuesta. Lo que ocurre también es que si mi proceso es lineal y sin retardo, yo puedo obtener la función de transferencia del regulador clásico equivalente con esta fórmula de aquí, el feedback de Q y de G con realimentación positiva. Lo he pasado a representación interna y he hecho el min real porque como Q tiene la inversa de G, este min real realiza la cancelación de los polos y ceros comunes que hay en Q y en la inversa de G. Claro, el resultado final es que este regulador K pues es S más 1 entre S, o sea que esto realmente es un PI. Entonces, si yo cierro el bucle y obtengo el feedback de GK y 1 en la realimentación, o sea, esto sería GK entre 1 más GK, pues el resultado es 4 entre S más 4, que es, claro, el modelo de referencia M que estábamos buscando. Son idénticos excepto pues algún tipo de decimal. Si ahora comprobamos la respuesta temporal de M, que es de referencia salida, de 1 menos M, la respuesta de perturbaciones en la salida, y de 1 menos M por G, perturbaciones en la entrada, con un escalón de 0,2, obtendremos una respuesta temporal de la salida y la acción de control es Q respecto a referencia menos Q, perturbación de salida, y menos G por Q, con perturbación de entrada, con lo cual pues, esta es la respuesta temporal de la salida, proceso de primer orden y sin error de posición. Perturbación de salida es lo mismo, es perturbación de entrada, pues esto es de aquí, y la acción de control en cada uno de esos tres casos da esto. Y bueno, pues como no satura, si lo consideramos satisfactorio, ya lo tendríamos. La respuesta en frecuencia, pues claro, de referencia a salida es el bode de M y de referencia a acción de control es el bode de Q. Con lo cual, esto sería el diseño del ejemplo 1. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si ahora, en vez de querer una constante de tiempo de 0,25, pues yo quiero una constante de tiempo de 0,2, un bucle más rápido, y yo repitiera, pues entonces, si mi saturación era 1, pues ahora llego a 1,25. O sea, cuanto más rápido quiero el bucle, más fuerte tiene que ser la acción de control y por lo tanto, aunque desde un punto de vista algebraico no hay ninguna limitación a M, desde un punto de vista práctico, pues hay que limitar la rapidez de M por temas de la saturación de acción de control y por temas también de la amplificación sobre la acción de control del ruido de alta frecuencia. Aquí llego a más 2 decibelios, mientras que antes, con el 0,25, estaba en 0 decibelios y bueno, pues cuanto más rápido, más amplificaré las altas frecuencias. Bien, pues este es el ejemplo 1. Vamos a ver ahora el ejemplo 2 con un proceso de segundo orden. El código es exactamente el mismo. Ahora tengo 5 entre s más 1 al cuadrado y mi objetivo pues es acelerar esta constante de tiempo de 1 a bajarla. Y entonces pues mi modelo de referencia también lo voy a poner de orden 2. ¿Por qué? Pues si lo pongo de orden 1 y ejecuto, entonces inversa de G por M me da no realizable y por tanto no funciona el código. El grado relativo de G es 2, diferencia de polos menos 0, y por tanto el modelo de referencia tiene que ser como poco de grado 2, también podría ser de grado 3. Este numerito, la constante de tiempo de M, yo la querré hacer pues lo más pequeño posible hasta que las cosas saturen o amplifiquen el ruido de alta frecuencia demasiado. Este sería el Q para la implementación explícita y este regulador K sería con el IMC implícito, un tipo de regulador que me sale pues un regulador de segundo orden que con un poco de transformaciones, esto sería el integrador de una acción integral, esto podría considerarlo
como un filtro de ruido, un polo a frecuencia alta, y por aquí podríamos hablar de constantes proporcional derivada, etcétera. La cuestión es que efectivamente que si cierro el bucle con este regulador K de segundo orden, pues me da algo que coincide con M, con el modelo de referencia. Si ahora vemos la respuesta temporal, pues claro, sale muy bonito, llega hasta 1 con este segundo orden. Claro, la constante de tiempo de 0,44 por 4 pues son unos 2 segundos, pero como el polo es doble, pues sale en 3 segundos. Esta es la respuesta ante perturbación de salida y esta es la respuesta ante perturbación de entrada. En principio lo damos por bueno porque también la respuesta ante escalón, pues yo he puesto la rapidez para que esto, ¡pam!, llegue hasta 1. Bueno, satura una miseria de nada, pero en fin, no se puede hacer más rápido porque si no, satura. Como la ganancia es 5, claro, acabo en la inversa de la ganancia, 1 entre 0,2 y el acelerador inicial, ¡pam!, llego hasta 1. La respuesta ante escalón de perturbación de entrada, pues claro, acaba en menos 0,2 porque así cancela la perturbación. Si hubiera puesto más rápido, si en vez de 0,44 pues hubiera puesto 0,24, entonces hubiera saturado mucho más. Llegaría hasta 3,5 y, por ejemplo, el bode de la acción de control pues amplificaría 11 decibelios el ruido de alta frecuencia y, bueno, pues dependiendo del ruido de medida, de la calidad de mis sensores y de la saturación del actuador, pues esto sería aceptable o no en una aplicación práctica. Vamos ahora con el ejemplo 3. En el ejemplo 3, aquí tengo mi modelo que es de orden 3, pero tiene un 0. Por lo tanto, su grado relativo es 2. El modelo de referencia podría ser un modelo de segundo orden. ¿Por qué? Porque esto a alta frecuencia baja con ese cuadrado, su inversa sube con ese cuadrado, y entonces, si esto baja con ese cuadrado, podríamos tener un Q realizable. Este es G, este es M, y vemos que inversa de G por M, pues efectivamente da realizable. 3 ceros, 3 polos. En este caso, el regulador clásico pues sería esta cosa de aquí, que ya daría de orden 3, porque el proceso es de orden 3, y al cerrar el bucle con ese regulador daría efectivamente el modelo de referencia. En este caso, la respuesta temporal de salida es buena, de segundo orden, etcétera, pero la acción de control llega hasta 6,5, pese a que el final es en 0,2, la inversa de la ganancia. Claro, si esto satura en 1, pues no se puede conseguir y tendríamos que hacerlo más lento. Y también en este caso, la amplificación de la acción de control es de 16 decibelios. Multiplicaría el ruido en alta frecuencia por 10 elevado a 16 entre 20. La cuestión es que podemos o hacer más lenta esta constante de tiempo y mantener el modelo de referencia de orden 2, o también podemos simplemente tener un modelo de referencia de orden 3. El polo triple es más lento que el polo doble. En este caso, Q es realizable, no solo eso, sino que como aquí hay grado 3 y aquí hay grado 4, el diagrama de bode de Q tiende a 0 a altas frecuencias, lo vemos aquí al final. Entonces, en vez de amplificar 16 decibelios como amplificaba con el orden 2, pues ahora sube hasta 2 o 3 decibelios y luego filtro las altas frecuencias. Esta opción, por ejemplo, sería bastante aconsejable si hubiera un ruido de medida grande. Entonces, con este diagrama de Q, que baja a las altas frecuencias, en fin, QG es igual al modelo de referencia M, claro, el regulador clásico acá, pues sale esta cosa rara, pero que al cerrar ese bucle da igual a M, y la respuesta temporal aquí, pues llega a su referencia en más o menos 3 segundos y pico. Claro, aquí tenemos este golpe hasta 0,32 que tarda 6 o 7 segundos. En el caso del escalón, perturbación de la entrada es lo que más raro parece, pero en fin, todo depende. Si estas perturbaciones en la entrada así, ¡pam!, de golpe, las considero yo plausibles en mi aplicación o no, pero esta es la respuesta temporal de la salida ante esas perturbaciones. Y bueno, pues la respuesta temporal de la entrada, pues en este caso, claro, está todo preparado para que no sature, llegue solo hasta 1. Y bueno, pues con esta respuesta temporal de la entrada ante cambios de referencia y perturbaciones, pues entre la salida, la acción de control, el diagrama de bode del modelo de referencia, la atenuación a alta frecuencia de la salida y de la acción de control, pues con todo esto uno debería evaluar si para su aplicación este diseño es suficiente. Bien, pues vamos a concluir. Hemos visto que basándose en la inversa de la planta resulta fácil transformar el bucle abierto o cerrado, digamos, porque son lo mismo. QG es la respuesta ante referencia en bucle abierto y en bucle cerrado.
transformar eso a un modelo de referencia M que nosotros queramos. Esta es la idea básica del control por IMC, y en la selección de M tenemos que considerar el grado relativo, polos menos ceros de la planta para que sea realizable, y la saturación del actuador, la amplificación de alta frecuencia, de referencia y de ruido de medida, acción de control, versus pues las respuestas temporales en entrada y salida para cada aplicación concreta. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.